Llamé a mis padres para decirles que mi esposa había muerto en un accidente y que mi hija estaba en coma. Me dijeron que estaban ocupados en la fiesta de cumpleaños de mi hermano. Una semana después, vinieron exigiendo el 50% del dinero del acuerdo. Les entregué una foto de mi esposa e hija. El color se les fue de la cara cuando la realidad finalmente los golpeó. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que tengan un día maravilloso, donde quiera que estén. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es allí ahora. Comencemos nuestra historia juntos. El silencio de la sala de espera del hospital era un vacío que gritaba, interrumpido solo por el pitido rítmico e indiferente de un monitor distante. Cada tic-tac se sentía como un golpe de martillo contra la frágil esperanza a la que intentaba aferrarme por mi pequeña Emma. El aire estaba cargado con el olor antiséptico y miedo, un cóctel estéril que no hacía nada para adormecer la herida abierta y lacerante en mi alma. Estaba sentado encorvado en una dura silla de plástico, del tipo diseñado para una espera ansiosa, su frialdad se filtraba en mis huesos, reflejando el escalofrío que se había arraigado en mi interior. Tenía las manos tan apretadas que mis nudillos estaban blancos, el único ancla en un mundo que de repente, violentamente, se había salido de su eje. Apenas la semana pasada, la risa de Sara, como las campanillas de viento, llenaba nuestra cocina soleada. Emma, con sus 6 años, estaba ayudando a hacer galletas, lo que significaba que terminaba más harina en su pequeña nariz, cubierta de blanco como un pequeño gato travieso, que en el bol. Sara había echado la cabeza hacia atrás, ese hermoso sonido brotando de ella mientras Emma, con grave seriedad, declaraba que sus ofertas desiguales y ligeramente quemadas eran perfectas. La cocina olía a vainilla y azúcar caliente, el aroma reconfortante del hogar, del amor, de una vida que había dado por sentada. Ahora, el recuerdo de esa calidez era un cruel espejismo en este presente desolado y resonante. La llamada llegó en una tarde de martes perfectamente normal. Estaba en el trabajo, mirando fijamente una hoja de cálculo, mi mente ya a medio camino de casa con Sara y Emma. Entonces mi teléfono vibró. Un número desconocido. Una voz oficial eclipsada, al otro lado, habló de un accidente, del coche de Sara, de lesiones críticas. Las palabras eran como fragmentos individuales de hielo, que me atravesaban uno por uno. No recuerdo el camino al hospital, solo una borrosa sucesión de semáforos y el frenético latido de mi propio corazón, un pájaro salvaje atrapado en mi pecho. Me encontré en esta misma sala de espera, los minutos extendiéndose hasta la eternidad. Finalmente, un médico, con el rostro marcado por una bondad cansada que presagiaba malas noticias, se acercó a mí. Su nombre era el Dr. Ramírez. Me llevó a una pequeña habitación privada, del tipo donde dan las peores noticias. Señor Davis, comenzó, con voz suave, pero las palabras que siguieron fueron como un golpe físico, robándome el aire de los pulmones. Hubo una colisión severa. Hicimos todo lo posible por su esposa, Sara. No sobrevivió. Sara se había ido. La palabra era un vacío, un agujero negro que amenazaba con tragarme entero. Mi Sara, mi vibrante y amorosa Sara, que cantaba desafinada en la ducha y dejaba pequeñas notas en mi bolsa de almuerzo, se había ido. Mi visión se nubló, la habitación pareció inclinarse, y logré decir entrecortadamente, mi hija, mi voz un susurro desgarrado que apenas reconocí. Emma, la expresión del doctor Ramírez se suavizó aún más, si eso era siquiera posible. Emma está viva, señor Davis, pero está en coma. Sufrió una lesión significativa en la cabeza. Está en la UCI, la estamos vigilando de cerca. ¿Viva? Una pequeña vela parpadeante en una oscuridad abrumadora. Pero en coma. Mi rayo de sol de 6 años, mi habladora, mi niña que tenía miedo de los monstruos debajo de la cama, ahora estaba perdida en algún lugar donde no podía alcanzarla, su pequeño cuerpo conectado a una red de tubos y cables en una habitación estéril y con pitidos. Sentí que el suelo se me escapaba de debajo de los pies. Creo que asentí con la cabeza. No lo sé. Lo único que sabía era que mi mundo, el mundo hermoso y cuidadosamente construido que compartía con Sara y Emma, se había hecho añicos por completo e irrevocablemente en ese torbellino de dolor y terror. Mi primer instinto, mi único instinto, fue contactar a mis padres, John y Mary, mamá y papá. Vivían a unas pocas horas de distancia, tenían que saberlo. Los necesitaba. Me los imaginé dejando todo, corriendo a mi lado,
los brazos de mi madre una presencia reconfortante, la estoica fuerza de mi padre una garantía. Era una respuesta condicionada, la creencia profundamente arraigada de que en tu hora más oscura, tu familia es tu santuario. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía marcar su número. El teléfono sonó, cada llamada una eternidad. Finalmente, mamá contestó. Su voz era demasiado alta, demasiado brillante. Podía oír música de fondo, risas, el tintineo de copas. Michael, qué sorpresa, dijo alegremente. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes e imparables. Mi voz estaba entrecortada, rota. Mamá, papá, apenas podía formar las palabras, hubo un accidente. Es Sara, ella se ha ido. Un sollozo me escapó, crudo y animal. ¿Y Emma? Emma está en coma. Hubo una pausa, un instante de silencio en el que los sonidos de la fiesta desde su lado parecieron crecer más fuertes, más intrusivos, un contrapunto grotesco a mi devastación. Entonces la voz de mamá, ahora tensa, pero aún con esa lejana cualidad impregnada de fiesta. Oh, Michael, eso es terrible, absolutamente terrible. Otra pausa. Escucha, cariño, estamos en plena fiesta de cumpleaños número 30 de Jason. No podemos simplemente irnos, ¿verdad? Tu hermano estaría desconsolado. Todos nuestros amigos están aquí, lo hemos planeado durante meses. No podía respirar. Sentí como si mis pulmones estuvieran siendo apretados por una prensa invisible. La incredulidad luchaba con un horror frío y creciente. Mamá, ¿me oíste?, pregunté, mi voz quebrándose, desesperado por que ella comprendiera la magnitud de lo que acababa de decir. Sara está muerta. Mi esposa está muerta. Emma está en la UCI, luchando por su vida. Mi padre, John, tomó el teléfono. Su voz era impaciente, un poco molesta, como si hubiera llamado en un momento inconveniente con un problema menor. Hijo, esa es una noticia terrible, un momento realmente horrible. Estamos devastados por ti, por supuesto, pero este es un gran hito para Jason, un gran problema para él. Intentaremos llamarte mañana. ¿De acuerdo? Aguanta. Sé fuerte. Y luego el clic, el tono demarcado. Miré mi teléfono. La alegre foto familiar en la pantalla de bloqueo, Sara y Emma en nuestro último viaje a la playa, todas sonrisas tontas y piel bronceada por el sol, ahora una burla cruel. El silencio en el pasillo del hospital ya no era solo silencio, era ensordecedor, amplificando sus últimas palabras, ocupados. Estaban ocupados. Sé fuerte. Mi esposa estaba muerta, mi hija estaba inconsciente y mis padres estaban ocupados. La palabra resonaba en las cámaras desoladas de mi corazón, cada repetición era otra puñalada de traición. El fantasma de la música de la fiesta parecía burlarse de mí desde el receptor. Los días que siguieron fueron un borrón de corredores estériles, conversaciones en voz baja con el doctor Ramírez y el agonizante tic-tac del reloj junto a la cama de Emma en la UCI. Su rostro pequeño estaba pálido, perdido entre los tubos y cables que la ataban a la vida. El único sonido era el suspiro rítmico del respirador, un latido mecánico que era a la vez un consuelo y un recordatorio constante de su fragilidad. Le hablaba, le cantaba las canciones de cuna que Sara solía cantar, le sostenía su pequeña mano insensible, rezando por un destello, una señal, cualquier cosa. Mi mejor amigo, Mark, estaba allí. Vino en coche tan pronto como se enteró. Su presencia, un ancla silenciosa y constante en la tormenta de mi dolor. No ofreció lugares comunes, simplemente se sentó conmigo durante horas, se aseguró de que comiera algo, escuchó cuando necesitaba hablar y entendió cuando no podía. Era el hermano que necesitaba, la familia que apareció. Su silencioso apoyo contrastaba con el silencio resonante de mis propios padres. Llamaron al día siguiente, llamadas breves y entrecortadas llenas de pausas incómodas y más conversaciones sobre lo conmocionados y tristes que estaban, pero sin ofrecerse a venir, sin preguntas reales sobre Emma más allá de un superficial ¿cómo está la pequeña? Luego llegó la insoportable tarea de planificar el funeral de Sara. ¿Cómo eliges un ataúd para el amor de tu vida? ¿Cómo eliges un vestido para que lo use en su último viaje? Cada decisión era una nueva oleada de agonía, una pesadilla surrealista de la que no podía despertar. Lo hice solo, con Mark a mi lado cuando lo necesité,
un escudo silencioso contra las preguntas bien intencionadas pero en última instancia abrumadoras del director de la funeraria. Mis padres, John y Mary, y mi hermano, Jason, asistieron al funeral. Llegaron en coche esa mañana y se sentaron en el banco delantero, mi madre secándose los ojos con un pañuelo que parecía no haber visto una lágrima real, mi padre mirando directamente hacia adelante con una expresión sombría. Jason parecía incómodo, jugueteando con su corbata, ofreciéndome un murmurado «lo siento, hombre», al pasar. Su dolor parecía artificial, una obligación social cumplida. Apenas miraron las fotos de Sarah que había dispuesto con cariño, su brillante sonrisa un doloroso recordatorio de todo lo que habíamos perdido. Apenas pronunciaron su nombre. Sus condolencias fueron breves, lugares comunes vacíos pronunciados en voz baja, era una buena mujer. Una tragedia. No preguntaron por el estado de Emma, no se ofrecieron a quedarse, a ayudar con la montaña de cosas que había que hacer, a simplemente estar allí. Poco después del servicio, mientras estaba junto a la tumba de Sarah, el aroma de los lirios y la tierra recién removida pesado en el aire, mi padre me dio una palmada en el hombro. Deberíamos irnos, hijo, dijo. Largo viaje de regreso, y Jason tiene eso mañana. Se fueron, mi hermano detrás de ellos, el alivio grabado en su rostro. Me dejaron allí de pie, la tierra cruda un duro recordatorio de mi nueva realidad. El silencio que dejaron atrás era aún más fuerte que antes. Los días posteriores al funeral se desangraron unos en otros, un ciclo monótono de visitas al hospital, noches sin dormir y un dolor tan profundo que se sentía como un peso físico que me oprimía el pecho. Emma permaneció en coma, una pequeña y frágil guerrera en una batalla que solo podía observar desde la barrera. El doctor Ramírez era cautelosamente optimista, señalando pequeños signos casi imperceptibles, una ligera disminución en su presión intracraneal, un parpadeo de un párpado que pensó haber visto. Cada uno era una astilla de esperanza a la que me aferraba con desesperada tenacidad. Es fuerte, Michael, decía, con los ojos bondadosos. Está luchando. Y así luché junto a ella, impulsado por el café, el amor de un padre y el desvanecimiento del aroma de Sarah en su almohada en casa. Fue durante este periodo de esperanza frágil y desesperación abrumadora que me contactó David Chun, un abogado al que la compañía de seguros de Sarah me había referido. Era un hombre tranquilo y profesional que hablaba en tonos suaves y respetuosos sobre el acuerdo del accidente. El conductor que había causado el accidente fue claramente culpable, y su seguro, combinado con nuestra propia cobertura de conductor sin seguro, significaba que habría una suma significativa. Explicó las cifras, números que representaban todo lo que había perdido y todo lo que Emma necesitaría para lo que probablemente sería toda una vida de cuidados. No fue una ganancia inesperada, fue dinero ensangrentado, una deuda con el futuro robado de mi hija y la vida robada de mi esposa. Lo último que tenía en mente era cómo gastarlo, además de asegurarme de que Emma tuviera todos los recursos posibles, todas las terapias, todas las posibilidades de recuperación. Era una gran responsabilidad, otra capa de peso sobre mis hombros ya cargados. Unos días después de haber tenido esa conversación inicial con el señor Chun, en una tarde gris y lluviosa, estaba en casa intentando ordenar algunas de las ropas de Sarah. Cada vestido, cada bufanda desataba un nuevo torrente de recuerdos, su aroma, tenue pero aún presente, aferrándose a la tela como un fantasma. La tarea era insoportable, pero necesaria. El timbre sonó, una intrusión inesperada. No esperaba a nadie, Mark estaba en el trabajo. Abrí la puerta y encontré a mis padres, John y Mary, y a mi hermano, Jason, de pie en el porche. Parecían fuera de lugar, torpes. Por un momento traicionero y tonto, una chispa de esperanza se encendió en mí. Tal vez se han dado cuenta, tal vez la conmoción ha desaparecido y están aquí para disculparse, para finalmente ofrecer el apoyo que tanto anhelaba. Michael, dijo mi madre, su voz más suave de lo que la había oído en semanas. ¿Podemos entrar? Me hice a un lado, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, con la voz plana. Entraron en la sala de estar, la habitación que aún resonaba con la risa de Sarah, ahora un santuario de nuestra vida destrozada. Jason inmediatamente se desplomó en el sofá, sacando su teléfono. Mis padres permanecieron de pie, mirando alrededor con un aire que no era reconfortante, sino de evaluación. ¿Cómo está? Emma, preguntó mi padre, sin mirarme directamente. Todavía en coma, dije, con las palabras apretadas en mi garganta.
Los médicos tienen esperanzas, pero es un largo camino. Mi madre asintió, un pequeño movimiento casi imperceptible. Sí, bueno, estas cosas llevan tiempo. Cayó un silencio incómodo. Jason hojeó su teléfono, indiferente u olvidadizo. El aire estaba cargado de cosas no dichas, pero no las cosas que anhelaba oír, no palabras de consuelo o amor o dolor compartido. Finalmente, mi padre se aclaró la garganta, un sonido que pareció señalar un cambio en la atmósfera, como la caída de la presión barométrica antes de una tormenta. Intercambió una rápida y nerviosa mirada con mi madre. Michael, comenzó, su voz adoptando un tono formal, casi empresarial. Sobre el dinero del acuerdo que vas a recibir del accidente. Mi sangre se heló. Lo miré, una repugnante premonición que se acercaba. Tu madre y yo lo hemos hablado, continuó, sus ojos finalmente encontrándose con los míos, duros y resueltos. Y creemos que el 50% es una parte justa para nosotros. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, obscenas e increíbles. 50%. Sentí que el color se me iba de la cara, mi pecho se apretó, una prensa que me quitaba el aire de los pulmones, como cuando me enteré de Sara. Los miré, a estas personas que se hacían llamar mis padres, y por primera vez, solo vi a extraños con ojos fríos y calculadores. Mi voz, cuando la encontré, era apenas un susurro, con una incredulidad tan profunda que era casi un dolor físico. 50%, repetí las palabras, con sabor a ceniza en mi boca. ¿Estás hablando en serio? Sara se ha ido. Mi esposa está muerta. Emma está luchando por su vida en una cama de hospital, su futuro incierto, y ustedes, están aquí pidiendo su dinero. Podía sentir que mis manos comenzaban a temblar, un temblor que comenzaba en lo profundo de mi interior y se irradiaba hacia afuera. Creo que di un paso atrás, como para evitar un golpe físico. Mi madre, Mary, se irritó, sus escudos defensivos se levantaron inmediatamente. Su voz era aguda, cortante. Bueno, nosotros te criamos, ¿no? Esa costosa educación universitaria no fue gratuita, ¿sabes? Sacrificamos mucho por ustedes, muchachos. John asintió con energía, envalentonado por su apoyo. Y te ayudamos con el pago inicial de esta misma casa, Michael. No la tendrías sin nuestra ayuda. Considéralo un retorno de nuestra inversión, hijo. Una forma de mostrar algo de gratitud. Y francamente, añadió, su tono volviéndose desdeñoso, que necesita un hombre y un niño enfermo con todo ese dinero. Nosotros también tenemos necesidades. El techo necesita reparaciones, los coches han visto mejores días. Jason, mi hermano, finalmente levantó la vista de su teléfono, una sonrisa burlona en sus labios, el hijo favorito, el chico de oro que no podía hacer nada malo. Sí, Mike, intervino, su voz goteando de derecho. Se lo merecen. Han hecho mucho por ti a lo largo de los años. Y seamos honestos, a mí también me vendría bien un pequeño empujón para poner en marcha mi nueva idea de aplicación. Esto podría ayudar realmente a toda la familia. Sus ojos brillaban con una luz egoísta y oportunista. La audacia de ello. La pura y absoluta avaricia me quitó el aliento. Mi dolor, crudo y siempre presente, ahora se veía agravado por una furia abrasadora y candente. Caminé hacia la repisa de la chimenea, mi movimiento rígido, robótico. Cogí la foto enmarcada de Sara y Emma de nuestra última Navidad, el brazo de Sara alrededor de una Emma radiante, ambas con gorros de Papá Noel. Me di la vuelta y se la mostré, mi mano temblando tanto que la imagen se borró. Esto, dije entrecortado, mi voz quebrándose en la palabra. Esto es por lo que lo necesito. ¿Por ella? Por todo lo que ha perdido. Por la atención que va a necesitar durante Dios sabe cuánto tiempo. Por todo lo que claramente no entienden o no les importa. ¿Esto es lo que significa familia para ustedes? ¿Es por esto que realmente vinieron aquí hoy? Es el DIN. ¿Era más importante que una vida? Que el futuro de su propia nieta, mi voz se quebró en la última palabra, la pregunta colgando en el aire como un juicio. Miraron la foto, luego a mí, sus rostros inexpresivos por un momento antes de endurecerse. Los labios de mi madre se adelgazaron. No seas tan dramático, Michael, espetó. Es solo un asunto práctico. Práctico,
reí, un sonido áspero y roto. ¿Creen que esto es práctico? La habitación, antaño llena del calor y la risa de Sara, ahora se sentía contaminada por su avaricia. Salgan, dije, mi voz baja y temblorosa con una rabia que no sabía que poseía. Salgan de mi casa ahora. Mi negativa fue inequívoca, su reacción fue inmediata y venenosa. La fachada cuidadosamente construida de preocupación, por muy delgada que hubiera sido, se derrumbó para revelar el feo derecho que había debajo. Ingratos, siseó mi madre, su rostro contorsionado por la ira. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos recompensas? Tú siempre fuiste el egoísta, Michael. Mi padre añadió, su voz elevándose, siempre pensando solo en ti. La familia se supone que ayuda a la familia. Somos tus padres. La ironía de sus palabras fue una píldora amarga. No discutí, no me involucré. Simplemente señalé la puerta. Mi silencio, un muro que no podían romper con sus acusaciones. Se fueron, azotando la puerta tras de sí, sus palabras airadas resonando en la casa repentinamente silenciosa. Me hundí en el sofá, la foto de Sara y Emma aún apretada en mi mano, y lloré, por Sara, por Emma y por la familia que creía tener, la familia que acababa de revelarse como una monstruosa ilusión. Días después, sonó el teléfono. Era mi madre. Su voz era fría, imperiosa. Michael, vamos a tener una reunión familiar el domingo en nuestra casa. La tía Carol estará allí, tus primos Mark y Lisa también. Esperamos que estés allí. Necesitamos discutir esta situación como adultos razonables. Una emboscada, una humillación pública. Iban a intentar reunir a los familiares de su lado, para pintarme como el villano. La idea me enfermó. Mi primer instinto fue negarme, cortarlos completamente. Pero entonces surgió un pensamiento diferente. La tía Carol, la hermana menor de mi madre, siempre había sido la más razonable, la más empática de su familia. Si alguien podía ver la verdad, sería ella. Y quizás una pequeña y naif parte de mí todavía esperaba que si los demás oían la historia completa, lo entenderían. Así que, con el corazón apesadumbrado y una sensación de fatalidad inminente, acepté ir. La sala de estar de la casa de mis padres, una habitación en la que había crecido, de repente se sintió extraña, hostil. Cada foto familiar en la pared, cada baratija familiar parecía una acusación. La tía Carol me dio una pequeña sonrisa compasiva al entrar, un pequeño destello de calor en la atmósfera por lo demás gélida. Mis primos, Mark y Lisa, parecían incómodos, evitando mi mirada. Mi padre comenzó a exponer su caso como un fiscal. Habló de sus sacrificios, de su apoyo inquebrantable a mí y a Jason, de sus contribuciones financieras a lo largo de los años, cada detalle exagerado, cada acto de deber parental convertido en una obligación que ahora les debía. Me retrató como frío, insensible y codicioso, acaparando una ganancia inesperada mientras mis amorosos padres luchaban. Mi madre intervino con interjecciones llorosas, y completamente falsas, me di cuenta ahora, sobre sus preocupaciones y necesidades. Jason se sentó a su lado, asintiendo con sabiduría, añadiendo sus propios adornos sobre cuánto se merecían esto y cómo ayudaría a todos. Escuché, un frío nudo de ira y desesperación apretándose en mis entrañas. La habitación se sentía como una sala de justicia, y yo era el que estaba siendo juzgado. Mi crimen, aparentemente, era no querer entregar el futuro de mi hija afligida a su insaciable avaricia. Cuando finalmente terminaron, todas las miradas se volvieron hacia mí. El silencio estaba cargado de expectación. Fue la tía Carol quien habló primero, su voz calma y firme en la atmósfera cargada. John, Mary, dijo, su mirada posada en mis padres. Esta es una terrible tragedia por la que está pasando Michael. ¿Están seguros de que este es el momento adecuado para hablar de finanzas? Michael está de luto, y las facturas médicas de Emma serán inmensas, ¿verdad, Michael? Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una preocupación genuina que fue un bálsamo para mi espíritu herido. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta. Sus palabras, sencillas y directas, rompieron su narrativa egoísta, un pequeño faro de cordura en un mar de manipulación. Mis padres parecieron descolocados por un momento, pero rápidamente se reagruparon, reiterando sus derechos y sus necesidades. La reunión terminó sin resolución,
solo con una profundización del abismo que se había abierto entre nosotros. Me fui sintiéndome maltratado y magullado, pero la tranquila intervención de la tía Carol había plantado una pequeña semilla de desafío en mi corazón. No estaba completamente solo en ver su monstruoso egoísmo. Los días posteriores a esa desastrosa reunión familiar fueron algunos de los más oscuros que he conocido. Las acusaciones de mis padres, el derecho sonriente de Jason, el incómodo silencio de mis primos, todo eso giraba en mi cabeza, una mezcla tóxica de ira, dolor y una profunda y desgarradora soledad. Sentí que me estaba ahogando, el peso de todo eso presionándome, sofocándome. ¿Estaba equivocado? ¿Había el dolor retorcido mi percepción de la realidad? ¿Tenían razón? ¿Era esta una versión retorcida de la lealtad familiar que yo era demasiado egoísta para entender? Las preguntas me carcomían, minando mi resolución. El estado de Emma seguía siendo precario. Hubo días buenos llenos de esas pequeñas señales esperanzadoras que el doctor Ramírez señalaba, y días malos en los que sonaban las alarmas y las enfermeras entraban corriendo, sus voces silenciosas y urgentes una sinfonía de mis miedos más profundos. En una noche particularmente mala, mientras estaba sentado junto a su cama, observando su pequeño pecho subir y bajar con la ayuda del respirador, su rostro pálido e inmóvil en el tenue resplandor de los monitores, toqué mi punto más bajo. El puro y abrumador peso de todo ello, la ausencia de Sara, un dolor constante, el frágil agarre de Emma a la vida, la traición de mi propia familia, todo se derrumbó sobre mí con la fuerza de un golpe físico. Enterré mi rostro en mis manos, el silencio de la sala de la UCI amplificaba la tormenta que hacía estragos en mi interior. No puedo hacer esto, pensé, las palabras un grito silencioso en mi mente. Le estoy fallando. Le estoy fallando a Sara. La desesperación era algo tangible, un sudario frío y pesado que amenazaba con sofocar la poca fuerza que me quedaba. Miré una foto de Sara que guardaba en la mesita de noche junto a la cama de Emma, sus ojos llenos de luz y risa, su brazo alrededor de una Emma que se reía en el picnic del verano pasado. ¿Qué hago, amor?, susurré a la imagen sonriente, mi voz ronca. ¿Cómo lucho contra ellos y sigo manteniéndome unido por Emma? ¿Cómo la protejo de este veneno? Como respuesta, sentí una pequeña presión en mi mano. Miré hacia abajo. Los dedos de Emma, tan pequeños y frágiles, habían temblado casi imperceptiblemente contra los míos. Me corté el aliento. Fue el movimiento más pequeño, quizás solo un reflejo, pero en ese momento, se sintió como una señal, un mensaje de mi pequeña niña, de Sara, un recordatorio de por qué estaba luchando. La imagen de la vulnerabilidad de Emma, su completa dependencia de mí, y el recuerdo del amor feroz e inquebrantable de Sara por nuestra hija comenzaron a atravesar la niebla de mi desesperación. Un nuevo sentimiento comenzó a arder bajo el dolor y la ira, una fría y dura resolución. Mis valores centrales, el amor por mi hija, mi sentido de la justicia, el recuerdo de la vida que Sara y yo habíamos construido, comenzaron a solidificarse en una base inquebrantable. No dejaría que destruyeran lo que quedaba de mi familia. No dejaría que tocaran lo que estaba destinado a Emma. A la mañana siguiente, llamé a David Chun, el abogado. Le expliqué todo, no solo el acuerdo, sino la exigencia de mis padres, la reunión familiar, su implacable presión. Escuchó pacientemente, su calma y profesionalidad un contraste bienvenido con la agitación emocional que estaba experimentando. Michael, dijo cuando terminé, su voz empática pero firme, legalmente, ese dinero del acuerdo es para el beneficio de Emma, principalmente para su cuidado continuo y futuro, y para ti como cónyuge sobreviviente de Sara, por tu pérdida. Tus padres no tienen ningún derecho legal sobre él, independientemente de cualquier ayuda financiera pasada que puedan haberte proporcionado. Eso fue un regalo, o en el mejor de los casos, un préstamo personal entre miembros de la familia, totalmente separado de esto. Él describió los pasos que podíamos tomar para proteger los fondos, principalmente estableciendo un fideicomiso irrevocable para Emma, con condiciones estrictas para el acceso, asegurando que se utilizaría únicamente para su bienestar. Sus palabras fueron un salvavidas, que me rescataron del borde del abismo. Luego, dada la postura agresiva de mis padres y sus justificaciones basadas en la ayuda financiera pasada, el señor Chun hizo una sugerencia crucial. Michael, dijo pensativo, podría ser prudente, puramente como medida defensiva, hacer una revisión exhaustiva de todos y cada uno de los enredos financieros pasados o transacciones significativas que hayas tenido con tus padres.
Solo para asegurar que no existan vulnerabilidades, ningún documento o acuerdo olvidado que puedan intentar tergiversar o explotar para presionarte más. A veces, las personas que se comportan de esta manera tienen un patrón. Sus palabras resonaron con una escalofriante precisión. Más tarde ese día, la tía Carol llamó. Su voz era vacilante, llena de preocupación. Michael, querido, he estado tan preocupada por ti desde esa terrible reunión. Lo que tus padres y Jason están haciendo, está mal, es despreciable. Su validación fue como una bomba para mis nervios destrozados. No dejes que te intimiden, Michael. Sara querría que protegieras a Emma con uñas y dientes. Luego hizo una pausa. Sabes, es curioso, acabo de recordar algo de hace años. Tu abuelo, mi padre, te dejó algunos bonos a ti y a Jason para tu educación. Jason recibió su parte, eso lo sé, pero el tuyo, tu madre dijo que se invirtió de manera diferente, que se destinó a tus tasas universitarias, pero siempre se sintió un poco vago. Tus padres siempre han sido un poco avariciosos en lo que respecta al dinero, especialmente en lo que respecta a Jason. Ten cuidado, querido. Mucho cuidado. Las palabras de la tía Carol, combinadas con el consejo del señor Chen, me encendieron una llama. Avariciosos. Era hora de mirar más de cerca. Con la guía de David Chen y una determinación sombría, comencé el doloroso pero necesario proceso de excavar en los viejos registros financieros, estados de cuenta bancaria que había archivado hace años, cajas polvorientas de papeleo de mis días universitarios, viejas correspondencias por correo electrónico. Se sintió como una excavación arqueológica en mi propia vida, desenterrando capas de historia olvidada. Y entonces lo encontré, o mejor dicho, los encontré. Una serie de estados de cuenta de un fondo fiduciario de educación que mis abuelos maternos, los padres de Carol, habían creado para mí. Nana y Papa Miller. Los recordaba vagamente mencionándolo. Mis padres lo habían administrado, diciéndome que todo se estaba utilizando para mi matrícula y gastos. Pero mientras revisaba meticulosamente los estados de cuenta de ese periodo, comparándolos con mis facturas reales de matrícula universitaria, surgió una discrepancia repugnante. Hubo retiros sustanciales, decenas de miles de dólares, que no coincidían con mis costos educativos. Sumas grandes e inexplicables que desaparecían. Mis manos temblaban mientras miraba un comprobante de retiro particularmente grande, con fecha del verano anterior a mi segundo año. La línea de memorando estaba en blanco. Pero luego, revisando correos electrónicos antiguos en un disco duro de respaldo, encontré un intercambio entre mi padre y mi madre de aproximadamente la misma época. El correo electrónico de mi padre decía, Jason necesita esto para la nueva empresa. Esta vez es seguro. Podemos sacarlo de la cuenta de educación de Michael. Él lo entenderá eventualmente, o ni siquiera se dará cuenta. Simplemente le diremos que todo se destinó a la matrícula. La respuesta de mi madre, ¿estás seguro, Ion? Se siente mal, pero Jason está tan emocionado. La nueva empresa de Jason ese año había sido un intento desastroso de iniciar una empresa de camisetas de diseñador que quebró en 6 meses después de que él había gastado mucho dinero en una fiesta de lanzamiento y un viaje a Europa en busca de inspiración. Mi fondo de educación, resultó, había financiado su fugaz fantasía empresarial y sus vacaciones continentales. La enfermedad se me subió a la garganta. No era solo el dinero, era el engaño casual y calculado, los años en que me hicieron creer que habían sacrificado tanto por mi educación cuando, en realidad, habían desviado fondos específicamente destinados a mí por mis propios abuelos para rescatar a mi hermano inepto. Pero no terminó ahí. El asistente legal del señor Chen, al investigar cualquier gravamen o obligación financiera pendiente como parte de la diligencia debida, desenterró otra joya, un documento de préstamo de cuando tenía 19 años. Una firma que era mía, pero apenas recordaba, una CEO firma en una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda sustancial que mis padres habían obtenido. Me dijeron que era una formalidad, algo para ayudar a su calificación crediticia para una pequeña renovación. Era joven, ingenuo, confiado. La pequeña renovación aparentemente había sido un nuevo solarium y un crucero de lujo que habían hecho ese año. Habían hecho los pagos, por lo que no había dañado activamente mi crédito en ese entonces, pero la vulnerabilidad, el hecho de que me hubieran expuesto a ese nivel de deuda sin mi consentimiento plenamente informado, era otra capa de profunda traición. Las piezas encajaron con una claridad horrible.
Este no fue un incidente aislado de avaricia provocado por el acuerdo de Sara, este fue un patrón arraigado de explotación financiera, de verme no como un hijo sino como un recurso, una red de seguridad, su alcancía personal. Su demanda actual no fue una aberración, fue una escalada nacida de una vida de salirse con la suya. Una fría y dura furia se asentó en mi corazón, eclipsando la desesperación. El dolor por Sara seguía ahí, un dolor permanente, pero ahora estaba acompañado de una resolución de acero. Me habían subestimado. Habían confundido mi dolor con debilidad. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Este conocimiento, por doloroso que fuera, paradójicamente me armó. Ya no solo estaba luchando por el futuro de Emma, estaba luchando por mi propio pasado, por la verdad y por el respeto propio que habían intentado arrebatarme. El cambio en Emma fue sutil al principio, luego innegable. Unos días después de desenterrar la devastadora verdad sobre las manipulaciones financieras de larga data de mis padres, estaba sentado junto a la cama de Emma, leyéndole su cuento favorito, El conejo de terciopelo. Mi voz estaba cargada de lágrimas sin derramar. De repente, lo sentí de nuevo, esa pequeña presión en mi mano. Pero esta vez, no fue solo un tic. Sus dedos se curvaron ligeramente alrededor de los míos. Mi corazón dio un salto. Miré su rostro, y sus párpados se agitaron. Luego, lentamente, milagrosamente, se abrieron. Sus ojos, los ojos de Sara, al principio nebulosos y desenfocados, encontraron los míos. Papá, susurró, su voz un hilo diminuto y ronco, el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Las lágrimas corrían por mi rostro, lágrimas de pura, sin adulterar alegría y alivio. Estoy aquí, niña, dije entrecortado. Papá está aquí. El doctor Ramírez lo confirmó más tarde, Emma oficialmente salió del coma. El camino hacia la recuperación sería largo y arduo, lleno de terapia e incertidumbre, pero ella había vuelto. Mi niña había vuelto. En ese momento, mirándola a los ojos soñolientos pero conscientes, los últimos vestigios de duda sobre lo que tenía que hacer con respecto a mis padres y Jason desaparecieron. Quemaría el mundo para protegerla, para asegurar que su futuro estuviera a salvo e intacto de su toxicidad. Su despertar fue el catalizador final, la oleada de fuerza que necesitaba para la tormenta que sabía que se avecinaba. Con la guía meticulosa de David Chen, me preparé. Él aconsejó que toda la comunicación con respecto al acuerdo ahora pasara por él. Luego envió una carta formal a mis padres y a Jason, solicitando otra reunión. La carta fue breve, profesional, indicando que deseaba discutir una resolución con respecto a los asuntos del patrimonio y el acuerdo. Sin indicio de lo que descubrí. También llamé a la tía Carol y le pregunté si estaría dispuesta a estar presente, no como participante sino como observadora imparcial. Ella aceptó de inmediato, su voz llena de apoyo silencioso. Lo que necesites, Michael, estaré allí. El día de la reunión, sentí una extraña calma. Las emociones furiosas de las últimas semanas se habían fusionado en un propósito frío y claro. Tenía la evidencia meticulosamente organizada en una carpeta, copias de los estados de cuenta del fideicomiso, los correos electrónicos incriminatorios, los documentos de CEO firma del préstamo. Ya no se trataba de ira, se trataba de verdad y consecuencias. Llegaron a la oficina del señor Chen, mi padre, Ion, mi madre, Mary, y mi hermano, Jason. Entraron con un aire de confianza cautelosa, quizás incluso un toque de suficiencia, probablemente asumiendo que mi solicitud de una reunión señalaba una voluntad de negociar, de capitular ante sus demandas. Jason, en particular, parecía casi triunfante, como si ya pudiera saborear el dinero. El señor Chung comenzó la reunión, su comportamiento profesional y neutral. Lo dejé hablar, describiendo el estado actual del acuerdo, las cantidades proyectadas y el marco legal para su distribución, enfatizando su propósito principal para el cuidado de Emma de por vida. Como era de esperar, no pasó mucho tiempo antes de que mi padre lo interrumpiera. Sí, eso está muy bien, señor Chun, dijo impacientemente. Pero vamos al grano, Michael. Suponemos que has tenido tiempo para pensar las cosas, para ver la razón sobre nuestra participación del 50%. Mi madre asintió en señal de acuerdo, con una expresión de preocupación materna tensa que ahora veía como pura actuación. Somos tu familia, Michael. Solo queremos lo que es justo. Dejé que el silencio se prolongara por un momento.
Luego los miré directamente, mi mirada firme. Antes de discutir cualquier dinero relacionado con mi esposa fallecida y mi hija gravemente herida, dije, mi voz desprovista del temblor que había tenido antes, creo que debemos abordar algunos otros asuntos financieros pendientes, algunas discrepancias del pasado. Vi un destello de inquietud en los ojos de mi padre, una tensión alrededor de la boca de mi madre. Jason frunció el ceño, confundido. Abrí la carpeta y deslicé el primer conjunto de documentos sobre la pulida mesa de conferencias, los estados de cuenta del Fideicomiso de Educación de Nana y Papa Miller, resaltados para mostrar los retiros inexplicables. Por ejemplo, continué, con mi voz uniforme, este fondo de educación. Parece haber aproximadamente $30,000 retirados durante 2 años que no corresponden a ninguna de mis tasas de matrícula o gastos universitarios documentados. Luego deslicé las impresiones de los correos electrónicos entre ellos con respecto a la nueva empresa de Jason. Quizás estos correos electrónicos puedan arrojar algo de luz sobre a dónde fue realmente ese dinero. Parece que financió el viaje de mochileros bastante caro de Jason por Europa y su efímero negocio de camisetas, no mi educación, como me hicieron creer. El rostro de mi padre se puso rojo moteado. Mi madre jadeó, su mano se llevó al pecho. Eso es una mentira. ¿Cómo te atreves? Usamos ese dinero para tus gastos legítimos, tartamudeó, su voz aguda. Los registros no lo respaldan, mamá, dije tranquilamente. Luego presenté el contrato de préstamo CEO firmado. Y luego está esto, un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda bastante sustancial que aparentemente firmé conjuntamente a los 19 años para su pequeña renovación, que los registros muestran que coincidió con un nuevo solarium y un crucero de 2 semanas por el Caribe, un préstamo que no entendí realmente y que me puso en un riesgo financiero considerable. Siempre hicimos los pagos, vociferó mi padre, su confianza se desmoronaba visiblemente. Fue una traición de confianza, afirmé. ¿Un patrón de usarme como red de seguridad financiera sin mi consentimiento informado? La tía Carol, sentada tranquilamente a un lado, dejó escapar un pequeño suspiro audible, un sonido de profunda decepción que pareció desinflar aún más a mis padres. Jason se retorcía, mirando de sus padres a mí, un horror naciente en su rostro al darse cuenta de que esto no iba según su plan. Todavía estaban intentando manipular, negar, minimizar, cuando jugué mi carta final, el segundo giro. Pero este comportamiento pasado, por más atroz que sea, dije, mi mirada fija en Jason, palidece en comparación con maquinaciones más recientes. Saqué mi teléfono y lo coloqué sobre la mesa. Estaba limpiando algunos aparatos tecnológicos viejos en casa, un viejo iPad familiar que Sara solía usar. Todavía estaba registrado en varias cuentas y encontré algunos intercambios de textos bastante esclarecedores. Miré directamente a Jason, cuyo rostro se había puesto pálido. Mensajes de texto de Jason a mamá y papá, comenzando el día después del accidente, el día que Sara murió y Emma entró en coma. Leí uno en voz alta, mi voz fría y firme. Mamá, papá, tienen que obtener ese dinero de Mike cuando llegue el acuerdo. Escucharon lo que pasó, va a ser enorme. Esta es mi única forma de salir de este lío. Hablo en serio. Díganle que lo necesitan. Díganle que les debe. Sean fuertes. No lo dejen decir que no. Miré hacia arriba. Hay más mensajes desesperados tuyos, Jason, detallando tus crecientes deudas de juego, los prestamistas a los que les debes por tu última aplicación fallida. Así que esta demanda del 50%, esta repentina preocupación por tu bienestar financiero, mamá y papá, no se trataba solo de tus necesidades o de tu inversión en mí, se trataba de rescatar a Jason nuevamente, utilizando la muerte de mi esposa y el sufrimiento de mi hija como palanca para su irresponsabilidad catastrófica. El silencio en la habitación fue absoluto, sofocante. Jason parecía haber recibido un puñetazo en el estómago. Abrió la boca, luego la cerró, sus ojos se movían salvajemente entre sus padres y yo. Entonces se quebró. Yo, no quise que fuera así, tartamudeó, su voz un gemido desesperado. Se suponía que solo debían pedir amablemente. Les dije que fueran tácticos. No sabía que descubrirías las deudas. Su confesión, patética y egoísta, colgó en el aire, sellando su culpa colectiva. Mi padre se hundió en su silla, pareciendo décadas mayor, su rostro ceniciento. Mi madre se tapó la boca con una mano temblorosa, escapando un sollozo estrangulado.
El Frente Unido no solo se había desmoronado, había sido aniquilado, exponiendo el núcleo podrido de su dinámica familiar. La tía Carol simplemente negó con la cabeza, sus ojos llenos de una profunda tristeza y disgusto. El momento de la justicia no fue triunfal, fue simplemente profundamente triste. El señor Chun se aclaró la garganta suavemente. Dadas estas revelaciones, Michael, ¿cuáles son tus intenciones con respecto al acuerdo y tu familia? Respiré hondo, el aire en la habitación se sentía pesado, tóxico. Miré a mis padres, a mi hermano, viéndolos ahora no a través de la lente distorsionada de la obligación familiar, sino con una claridad cruda y dolorosa. El dinero del acuerdo, afirmé, mi voz firme, sin dejar lugar a dudas, es completamente para el cuidado de Emma, su recuperación y su futuro. Se colocará en un fideicomiso irrevocable, administrado por fiduciarios independientes, bajo supervisión judicial si es necesario. No verán ni un centavo. Hice una pausa, dejando que eso calara. Además, continué, las palabras sabiendo a ceniza pero necesarias, hasta que cada uno de ustedes pueda reconocer la totalidad de lo que han hecho, los años de manipulación financiera, el abuso emocional y este último acto despreciable de traición que rodea la muerte de Sara y la lesión de Emma, y hasta que busquen activamente ayuda profesional genuina para esta enfermedad que ha permeado nuestra familia, no tendrán lugar en mi vida y, lo que es más importante, no tendrán lugar en la vida de Emma. Ella merece paz, seguridad y amor. Ella merece algo mejor que este legado tóxico. No hubo más argumentos, ni más negaciones, solo un silencio aturdido y lleno de vergüenza. Mi padre miró fijamente la mesa. Mi madre lloró en silencio, sus hombros temblando. Jason simplemente miró hacia abajo, derrotado. Dejaron la oficina del señor Chen poco después, rotos y avergonzados. No se ofrecieron disculpas, solo palabras incoherentes murmuradas mientras salían arrastrándose. Su partida, una admisión silenciosa de su profunda bancarrota moral. La dinámica de poder había cambiado irrevocable y fundamentalmente. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, una ola de agotamiento me invadió, tan profunda que sentí que podía dormir durante un año. Pero debajo de eso, había una extraña paz silenciosa. La tormenta había pasado. El cáncer había sido confrontado, nombrado y extirpado. Fue una cirugía dolorosa y brutal, pero estaba hecha. Había protegido a mi cachorro. Había honrado la memoria de Sara. Me había reclamado a mí mismo. Los meses se convirtieron en un año. La recuperación de Emma fue un testimonio de su increíble espíritu y el incansable trabajo de sus médicos y terapeutas. Hubo contratiempos, por supuesto, días llenos de frustración y lágrimas, pero su progreso fue constante. Su risa, aunque a veces todavía un poco frágil, se convirtió en el sonido más hermoso de nuestra casa tranquila, una melodía de esperanza y resistencia. El dinero del acuerdo, asegurado en el fideicomiso que David Chen había establecido con maestría, financió la mejor atención posible, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, ludoterapia. Cada hito que alcanzaba, sus primeros pasos sin ayuda después de semanas en silla de ruedas, su primera oración completa, el regreso de su chispa traviesa, fue una victoria que Sara habría apreciado, una victoria por la que había luchado con cada fibra de mi ser. Yo también me estaba curando, lentamente, día a día. La herida abierta dejada por la muerte de Sara siempre sería parte de mí, una cicatriz tierna, pero ya no definía cada momento de mi vigilia. Encontré consuelo en la recuperación de Emma, en construir una nueva vida más tranquila para nosotros. Mark siguió siendo mi amigo incondicional, un verdadero hermano. La tía Carol se convirtió en una presencia regular y amable en nuestras vidas, una figura de abuela para Emma. Su apoyo silencioso, una constante garantía. Formamos nuestra propia pequeña familia, construida no sobre la obligación sanguínea sino sobre el amor genuino, el respeto y las experiencias compartidas. Escuché fragmentos sobre mis padres y Jason a través de la tía Carol, quien mantuvo un contacto mínimo y forzado. No les iba bien. Aparentemente, las deudas de Jason lo habían alcanzado de una manera espectacular, lo que provocó problemas legales y una mayor ruina financiera para mis padres, quienes sin duda habían intentado rescatarlo una vez más. Su posición social en su pequeña comunidad se había visto afectada a medida que los rumores sobre su comportamiento inevitablemente comenzaron a circular. No hubo regodeo de mi parte, ninguna satisfacción en su desgracia, solo un triste y lejano reconocimiento de que las elecciones tienen consecuencias.
Nunca se acercaron con una disculpa genuina, nunca mostraron un verdadero remordimiento por la devastación que habían causado, y así el abismo permaneció. A veces, tarde en la noche, después de que Emma se quedaba dormida, me sentaba junto a la ventana, mirando las estrellas y reflexionaba sobre el doloroso viaje. La familia, aprendí, no es un vínculo irrompible que te obliga a soportar el abuso o la traición. La verdadera familia es un santuario, un refugio construido sobre una base de amor incondicional, respeto inquebrantable y verdad ganada con esfuerzo. Perder a Sara, luchar por Emma, enfrentar el lado más feo de mi propia sangre, casi me rompe. Pero al hacerlo, también forjó una fuerza en mí que nunca supe que poseía. Me mostró quién era realmente y qué significa la verdadera familia, la familia que eliges y que te elige a ti, en realidad. A veces, me di cuenta, el camino hacia la curación, hacia la liberación personal, significa alejarse de aquellos que causan las heridas más profundas, incluso si comparten tu nombre. Se trata de establecer límites, no solo para ti mismo, sino para el futuro que quieres construir, para los hijos que quieres proteger. ¿Alguna vez has enfrentado una profunda traición de aquellos a quienes esperabas que te apoyaran? ¿Cómo encontraste la fuerza para establecer límites, protegerte a ti mismo o a tus seres queridos y avanzar hacia la curación? Comparte tus experiencias y pensamientos en los comentarios a continuación. Tu historia importa.